tema de que série vamos a hablar, nós tem papel de una hoje. serie que hace un tiempo estuvimos hablando, Então série com o tempo passado nosso papel de acaba. pero ahora, aunque tiene el mismo nombre, Mas que tem o mesmo nome. vamos a ver otros aspectos. Nós temos outro aspecto não. Sirviendo bajo autoridad. Esse tema sirve baú de autoridade. Y en el día de hoy vamos a hablar E hoje nós lo papia sobre definiendo las bases como definir a base de la autoridad espiritual. de autoridade espiritual. Definiendo las bases de la autoridad espiritual. Definindo a base de autoridade espiritual. Quiero que abra su Biblia conmigo Aqui tá bom, vamos abrir a Bíblia en el libro de Romanos capítulo 13. de book de Romanos, capítulo 10:3. Romanos 13, versículo 1 y 2. E nós temos o versículo 1 e 2. Aleluya. ¿Lo tenemos? Nós temos Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y la que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismo. Amén. ¿Lo leyó conmigo? Vale, sento comigo? Muy bien. Hay un detalle en este texto E tem detalhe que de texto aqui. que quiero resaltar de primera plana. Me quer ressaltar em primeiro lugar. Dice que nos sometamos a las autoridades superiores. Nós sometemos a autoridade superior da visa. ¿Ok? Porque hay diferentes categorías de autoridad Nós somos em diferente categoria de autoridade. que estaremos viendo durante el transcurso de esta serie. Nós lo mira durante o transcurso de Pero aqui. cuando dice autoridades Pero superiores, diz autoridade superior. usted tiene que tomar en consideración Quando tu toma essa consideração, que aunque no sea el pastor mas que nota é o pastor, uno de los pastores, dia pastor, não. cualquier líder que usted tenga Qualquer líder que botim, en ese momento no momento es una autoridad para usted. tão autoridade a avó. Por lo tanto, usted debe de trabajar bajo esa autoridad. Trabalho de autoridade aqui. Para nosotros hablar de este tema, E para nós vamos para o tema aqui, lo primero que tenemos que hacer é a primeira coisa que nós temos assim. es definir los términos. Tá, para nós definir o término, não. Estamos hablando de servir bajo autoridad. Nós estamos de servir baú de autoridade. Y vamos a establecer la E base nós estabelecer a base, definiendo estos términos. definindo o término. Por ejemplo, la primera parte es sirviendo, a primeira parte está servir. que viene de la palabra servir. Eu também vou dizer a palavra servir. La palabra sirviendo Também está servir. significa una acción de servicio que se está llevando a Então, cabo, uma ação de serviço que você está fazendo. algo que se está ejecutando. É algo que você está executando. Y esto es importante que lo definamos E é importante nós definir isso aqui. porque la autoridad, A sombra autoridade, toda autoridad, por autoridade. viene como resultado Essa aqui também como resultado del servicio. de serviço. Es decir, que la autoridad espiritual Nós quando falamos é autoridade espiritual y el servicio e é serviço están íntimamente relacionados. está relacionado com outro intimamente. Cuando yo digo que toda Pero autoridad essa cultura autoridade viene como resultado de também servicio, como resultado de um serviço. eso lo podemos ver en todas las áreas de la sociedad. Nós vamos em área de sociedade, Aún en el área política, hasta de área político, aunque en la práctica no se aplica, mas que em prática não está aplicar. en la teoría Em sua teoria también es así. também é também um coisa. Se supone Está suponer que los ministros, que o ministro não, los presidentes o presidente não, y la gente que ocupan una posición o gubernamental tudo que ocupa uma posição governamental. lo hacen para servir a la Não comunidad, está aqui para servir comunidade, para servir a la e sociedad. para servir sociedade. Esa es la palabra que se vende. Essa é a palavra que eu estou vender. O esa es la palabra que viene delante. Essa palavra que está apresentada Yo diante. quiero servir a mi Me comunidad, que serve minha comunidade, a mi meu país, país, en tal posición o en tal em tal ministerio. posição of ministério. Y por eso cuando vamos a las elecciones, Esse nós vai eleicionar. vamos pensando en eso, Nós estamos pensando em en aqui. que esa persona que vamos a elegir Entende que nós vamos elegir aqui. va a hacer un buen trabajo, Ele vai ser um bom trabalho. va a dar un buen Ele servicio tem um bom serviço. en beneficio del país No benefício do país y en beneficio de la e comunidad. também comunidade. Y yo digo que eso es en teoría, E isso aqui é em teoria, porque en práctica resulta ser mas otro. em prática está completamente outro. ¿Por qué?
Dikong. Porque muchas de esas Så personas, vi henne nang aki. después que son elegidos, Ora nang wardu elehi. entonces en vez de servir al pueblo, Vez sirve pueblo. lo que hacen es servirse del Porque pueblo. anda sirve na vez pueblo. No sé si me están entendiendo. Sabe compreendendo-me? Aunque a ellos se les paga un dinero por servir, Mas que não ando wardu pagar para não servir. parece ser que eso no es suficiente. Passa maneira, sim, não está suficiente. Ellos de alguna De forma alguma forma, buscan la manera anda buscar maneira de cómo conseguir lo más que para puedan, não conseguir mais tanto que não por. basado en la autoridad y en la posición que tienen. Passar a autoridade por choco não tem. Y no solamente para ellos, E não solamente para sino nós, también para su familia, sino para a família, para sus amigos, amigo, para sus novias, namorada, para todo aquel para tu restante. que de alguna forma está relacionado con De él. forma outra relacionar com dan. ¿Ustedes han visto eso o estoy hablando Basta cosas que merece no es? afta controversia da papia. Entonces tenemos un grupo Pois nós temos grupo de servidores públicos distribuidor no público que lo que hacen es aprovecharse del que pueblo, lo que anda é que está aproveitar do pueblo. sacar provecho, Anda sacar provecho. enriquecerse, Anda ser mais rico. abusar de la autoridad Anda abusar de autoridade. y hacer todo tipo de diablura que se le ocurra. Esse todo tipo de diablo que na mente. Eso no solamente ocurre en Curazao, Isso não é somente na Corsol. ocurre casi en todas las naciones del Então, mundo, mas acá tem tour nação do mundo. especialmente en el Caribe y América Latina. Especialmente no Caribe e América Latina. Pero realmente, Pero realmente, cuando usted analiza ora vou analisar el propósito de toda autoridad propósito de o lo autoridade. que le da existencia a la autoridad A existência da autoridade es el servicio. está em serviço. Aún los policías, Hasta polícia ellos tienen una autoridad não tem uma autoridade. que se le ha delegado, Na delegacia aqui não. pero es para servir. Pero essa aqui está para não servir. Por eso usted ve que en los autos de policía Essa deveria auto de dice polícia. en español, dicen propiamente servir y proteger. Deveria servir e proteger. En español sería servir y proteger, E nós vamos servir e proteger. porque esa es la idea. Pues essa aqui me está a ideia. No sé si usted me está captando en esta Está mañana. captando minha mente? Es decir, que la autoridad Pues autoridade. viene como resultado, Essa aqui está o debe venir como resultado resultado como resultado del servicio. de serviço. Ahora, en el mundo es así. O do mundo assim aí. El mundo tiene ese modelo. O mundo tem um modelo aí. La sociedad tiene esa A forma. sociedade é forma aí. Pero en el reino de Dios Porque es diferente. De reino de Deus está diferente. En el reino de Dios, De reino de Deus. eso no debe ser solamente una teoría, E não está somente teoria, sino que también debe ser una pero está práctica. em prática também. En el libro de Mateo, E de book de Mateus, capítulo 20, capítulo 20, versículos 27 y 28. versículos 27 e 28. Si usted lo puede buscar en su Biblia, por favor, quiero que lo haga. Se busque, por favor, de meu Bible, assim aí. Mateo 20, De Mateus 20, 27 al 28, versículos 27 e 28. dice, Já te avisa. el que quiera ser el primero, el que quiera estar en el primer lugar, É um que está no primeiro lugar. debería ser siervo Em este convertir-se em um servidor de los demás. de outro não. ¿Están conmigo? Santei? Así como el Hijo del Hombre está hablando de Cristo Jesús. Aqui é a de Cristo Jesus. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ese es el modelo E esse aqui é o modelo de la autoridad en el reino de Dios. e a autoridade do reino de Deus. Debe ser una consecuencia, Está consequência, un resultado resultado del servicio. de serviço. Cuando nosotros hablamos de sirviendo, Pero para pedir está sirviendo, estamos hablando de estar al servicio de alguien. pues está a serviço de gente. Pero en Romanos capítulo 13, Por Romanos no capítulo 13, la palabra comienza a diciendo, palavra está começando avisando-nos. en el verso 1, Versículo 1. una palabra sumamente E essa é interesante uma palavra sumamente interessante. que está relacionada con el servicio. Está relacionada com o serviço. Y es la palabra sométase. Esta palavra sometemos. Búsquelo allí, Romanos 13, versículo 1. Busquei, Romanos 13, versículo 1. Dice así, Ele diz assim, não?
Dice así, Então, diz assim, não? sométase. Sometebo-mes. Ahora, ¿qué es lo que está indicando esto? E o que essa aqui indica a nós? ¿Qué es lo que quiere decir? Que visa a nós? Que cuando nosotros servimos Ora, nós está a servir bajo una autoridad, de uma autoridade. tenemos que entender Nós precisamos compreender também. que somos un instrumento Nós está instrumento que se somete que está someter-se a esa autoridad na autoridade aí. de una forma voluntaria, Pois são foram voluntários, sin exigencia, sem exigência, sino por amor, sino por amor, por deseo de e servir para desejo para y servir. porque queremos ser parte de un E propósito. para nós que está parte de um propósito. Ese sometimiento que dice É allí sometimento que está vista aqui, não. no es un sometimiento Não está um sometimento que viene por la exigencia que la autoridad te hace. como tipo de uma exigência, a autoridade exigir você. No sé si me está captando. Você está captando bem? Es un sometimiento Pois é um sometimento al cual yo voluntariamente no qual a mim voluntariamente me someto. me está sometendo mes. Diga conmigo, voluntariamente Isso comigo voluntariamente me someto. me está sometendo mes. Entonces me convierto en un instrumento Pois me está convertindo em um instrumento para un buen propósito. para um bom propósito. Esa palabra de A someterse palavra aqui de someter mes es la misma palabra é mesmo uma palavra que se utiliza en el ámbito militar. toda usada de âmbito militar. En el ámbito militar. De âmbito militar. Cuando usted decimos, en español se utiliza la palabra, bueno, en dominicana se utiliza la palabra engancharse. Hay otros lugares que dicen alistarse Outro bisa alistar mes. o entrar en el ejército. 30 de ejército. Usted entra E voluntariamente. bota 30 voluntariamente. Hay en ciertos países E tem certo país que durante un tiempo durante um tempo hay lo que se llama servicio militar obligatorio, tem serviço militar obrigatório. en donde todos los hombres, E candidatura em Homber, cuando llegan a la mayoría de edad, para chegar maior de idade, tienen que participar, na ministério participa. tienen que Não se someterse, someter a mes. porque es por ley. Posso pensar que está a base de lei. Pero cuando termina el servicio Quando obligatorio, terminar esse serviço en obrigatório, los países que lo de hay, país não cutia aqui, usted queda libre. bota queda livre. Usted puede decidir E por decidir também, si quiere seguir en el servicio se militar lo que sigue desse serviço militar, o se quiere retirar a la vida ciudadana. ou vou retirar na vida normal. Pero todo el que se queda Por tudo isso que queda, lo hace de una forma voluntaria. antes aqui não foram voluntário. Pero uno de los requisitos E principales requisito principal para los que se alistan en la milicia está entregando esta es milícia. aprender el sometimiento voluntario a las autoridades. Assim, é sometimento voluntário na autoridade. ¿Alguien ha sido militar aquí? Um ainda que está militar aqui, não? Levanten la mano los que han sido militares. Também estão militar. Ok, entonces, ¿es así o no es así? Assim está, não. En el ejército no se tolera, E nem exército não está tolerar, no se tolera não está tolerar. la falta de sometimiento É falta de someter a la autoridad. na autoridade. Esto es tan fuerte E essa aqui está sendo forte. que a veces sucede lo siguiente. O time já passa o seguinte. Cuando te alista en el ejército, Quando escreveu para exército, si tú eres, por ejemplo, estudiado, por exemplo, se botar um ende com a estudia, o eres un bachiller a graduar, y te entra a la escuela militar, e nem causa de escola militar, cuando tú sales, agora você sale, vigina, sale con un rango você sale com um rango, que puede ser lo que decimos un teniente um teniente, o un primer teniente primeiro teniente, o un sargento, um sargento. depende de los estándares que tenga esa academia militar. Depende do estandarte da academia militar 18. Y tú en 4 o 5 años E agora, em 4 ou 5 anos, sale siendo un militar de rango. você sale está um militar com certo rango. Pero hay otros que se han alistado Porque outro rango inscrito na mês, que tienen 15 años quando tem 5 anos. y cuando tú sales en 4 años, Agora você sale 4 anos, ellos se tienen que someter a ti.
Nanti ko submete na mes nabo. aunque ellos tengan 20 años en el ejército. Mas ganting 20 anos de exército. ¿Sabe por qué? Basta di kong, Porque son rasos, nanti un rango mas abaw, raso. porque son cabos, Da cabo. son guardias. ¿Sí o no? Si of no. Y usted no puede discutir eso. No, que yo tengo 20 años. Bom mo diskuti ko mo ti masay ko ng 20 Usted anos. tiene que someterse. Buti ko submete mo mes. Punto. Punto. Diga conmigo, sometimiento. Isso começou sometimento. Entonces, la palabra someter, Com essa palavra submeter, que aparece aquí en el libro de Romanos, capítulo 13, lembra que no book de Romano capítulo 10. es una palabra que se usa en el término Uma militar. palavra que usa de término militar. Ahora, en el caso del reino, Pero no caso de reino, nos habla de un sometimiento voluntario. era para nós ter sometimento voluntário. Un sometimiento Sometimento. que me ayuda a ser de utilidad a alguien. Ito daí para tá útil para ende. Cuando yo decido someterme Eu me disse someter-me y servir a esa autoridad, Sirve a autoridade aqui. es con el propósito Essa que tá aqui propósito. de yo ser útil a esa persona, Para mim tá útil para gente aí. de yo ser útil a esa Para organización. mim tá útil para organização aí. ¿Están conmigo? Passando comigo. Efesios capítulo 2, E de Efésios no capítulo 2, versículo 20 dice, versículo 20 da bisa nós. versículo 10, perdón. Sorry, versículo 10. Efesios capítulo 2, verso 20 dice, búsquelo por favor, me Búsquelo, gusta por que favor. usted siempre lo busque en su Biblia. Te gusta o mesmo que de Bible. Dice, porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo allí? E que com São Paulo da bisa nós aqui não. Primero, que nosotros somos hechura de Dios. Primeiro que nós vamos criar para Deus. Somos hechos por el amado de Dios. Nós vamos criar para emanar mesmo de Deus. Y ahora en Cristo Jesús E agora nós em Cristo Jesus. somos creados Nós está criar, agora criar para buenas obras. para obra não tá bom. Dígale a su vecino, tú fuiste creado Isso vai ser para do criar, para ser útil. para botar útil. Dígale, para ser útil. Para hacer buenas obras. E para fazer bom obra não. Y la forma de nosotros cumplir con esto, E a forma que nós podemos cumprir que está aqui. de ser útil y hacer buenas obras, Para útil tá e assim es bom obra a não. través de servir. Tá para meio de servir. En la forma que Dios ha establecido en el cielo. E essa que é a forma que Deus estabelece no céu. Dios nos ha creado para buenas obras, E Deus está criando nós para obra não tá bom. para servir. Para nós poder servir. Todos tenemos que E servir. nós turmes ter servir. Dígale a alguien, por favor, dígale a su vecino, todos tenemos que servir. Seu vizinho, nós turmes ter Y servir. estamos hablando de todos los seres humanos, tenemos que Nós servir. sabemos tur ser humano não, nós precisamos servir. El hombre fue creado para servir, Esse ser humano agora criado para servir. para adorar a Dios, Para adorar a Deus. servirle a Dios Servir a Deus. y servirle al prójimo. E servir seu prójimo. La esclavitud Esclavitud. es una corrupción, Esse é uma corrupção. es una corrupción Esse é uma corrupção. de esa semilla de servicio Esse é minha de serviço. que Dios depositó en el Que hombre. Deus deposita de gente. Pero somos llamados para Por servir. nós oramos para nós servir. Fuimos colocados en la tierra con ese E nós propósito. vamos pôr aqui no mundo que propósito é. Servir a Dios y a los demás. Servir a Deus e também é outro não, nos próximos. Es importante que entendamos E também é importante nós compreender que no somos salvos que nós não está salvar. por las buenas obras que hagamos. É bom obra não que nós está assim. Pero que si somos Mas salvos, se nós está salvar assim, tenemos que hacer buenas nós obras. precisamos ser bom obra não. Es decir, que las obras que nosotros hacemos, Pois outra palavra, obra não que nós está assim. el servicio que damos, É serviço que nós está dando. la ayuda que E prestamos, também ajudança que está es prestando. resultado de que somos Está salvos. resultado você não está salvar. Es resultado de nuestra Esse salvación. resultado é nossa salvação. En el reino de Dios, No reino de Deus, todos nosotros nós tur, tenemos un lugar. nós temos lugar. Y anote eso por allí si usted quiere. Escreve esse porque En el reino de Dios, de reino de Deus, todos tenemos un lugar, nós tur tem lugar, un propósito propósito y una función. e função. Escuche bien, todos tenemos un lugar, Nós tur tem lugar, un propósito propósito y una función. e também função. Y la única forma E a única forma
de nosotros descubrir eso Quando nós podemos descobrir isso aqui, es a través del servicio. está para meio de serviço. Descubro cuál es mi lugar. E me descobrir qual é o meu lugar. Cuando yo sirvo, descubro cuál es mi lugar. Quando me sirve, me descobrir qual é o meu lugar. Descubro cuál es mi E me propósito. descobrir qual é o meu propósito também. Y descubro cuál es mi E función. me descobrir qual é a minha função. Eso es a través del Isso servicio. aqui está para meio de serviço. Por eso mucha gente Está pensando em roupa e rende. no puede descubrir estas cosas. Não pode descobrir que estão aqui. ¿Cuál es su propósito en la Qual vida? é o propósito que não tem em vida? ¿Cuál es su lugar? E qual é o lugar? ¿Qué lugar debe ocupar en el cuerpo de E qual Cristo? lugar tem que ocupar é a culpa de Cristo? ¿Cuál es su función? Qual está a função? ¿Cuál es el don que E tiene? qual é o dom que não tem? No puede descubrirlo. Não pode descobrir isso Porque aqui. esto se descubre es Isso a aqui través del pode servicio. descobrir através de serviço. Mientras yo voy sirviendo, Mientras me está sirviendo, Dios me lo va revelando. Dios lo revela isso Y aqui al na mim. mismo tiempo yo me voy dando cuenta. E no mesmo momento lo me realiza Porque também. cada vez que sirvo, Cada vez que me sirvi, en mí se va a producir algo de mim está produzir algo. que me va a decir, en esto es que tú eres Quando bueno. me sabe, essa aqui bota bom. Para esto naciste. Essa aqui vai dar CP. Este es tu don. Essa aqui tá botão. Esta es tu función. Essa aqui tá boa O função. te va a decir lo Ah, contrario. Felipe sabe o contrário. ¿Usted me está entendiendo? Está compreendendo-me? Entonces dígale a su vecino, tenemos que servir. Pois pessoal, vizinha, nós me este sirve. Recuerde que la base de la autoridad Pois claro que base de autoridade. es el Essa aqui servicio. está serviço. Cuando nosotros somos salvos, E não está salvar, Dios nos usará, Deus lo usa nos nós. utilizará Lo usa nós. de acuerdo a sus planes. De acordo com seu plano. Hay muchas personas E que roupa generam. para los cuales Dios tiene diseñado un Para ministerio. qual Deus tem desenhado um ministério para nós. Dios tiene una iglesia diseñada para Deus tem uma ellos igreja desenhada para nós. y tiene una misión en el mundo para E também ellos. chão de mundo para nós. Pero mis hermanos y amigos, Primeiro, mano e amigo, não. eso no se descubre sentado en una É coisa que silla. eu descobri é sentar em um stool. Haga conmigo. Uf. Uf. Eso no se descubre sentado en una silla. Eu descobri é sentar em um stool. Eso se descubre a través del servicio. Eu descobri isso aqui através de serviço. Por lo tanto, el servicio para nosotros Esse serviço para nós, o para la gente del reino, para a gente de reino, el servicio no es una opción, serviço não está uma opção, es un deber. é um dever. Ay, ay, ay. Hay gente que me está mirando serio. Tem que tomar com sério. El servir no es una opción, Servir não está uma opção, es un deber. é um dever. Buscar una forma Pois busca uma forma. en cómo yo voy a servir a los demás en la iglesia Quando me serve outro na igreja, debe ser una prioridad en nuestros horarios. lo me está uma prioridade para vós. Debemos de buscar el tiempo Nós temos que tempo y buscar la forma de e hacerlo. também forma para fazer isso aqui. Jesús vino a servir y vino a dar. Pessoas sabem que dá para servir também para donar. Y Él es el mayor ejemplo E este exemplo mais grande que nosotros tenemos. nós tem. De manera que es importante que nosotros podamos entender É esto. importante nós compreender isso aqui. Todos los hombres grandes de Dios, Todo homem grande de Deus. todas las mujeres grandes de Dios, Também mulher grande de Deus. en la Biblia siempre se han definido Também você pode definir con una palabra. com uma palavra. ¿Cuál es esa E qual é palabra? a palavra aqui? La palabra siervo. É a palavra servidor. Diga conmigo siervo. Isso é comigo, servidor. Essa era la palabra Essa é a palavra que ellos utilizaban que não estava a usar para definir su vida. para definir na vida. Por eso Pablo cuando escribe dice, Pablo, Se Paulo descreve isso, Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo, apóstolo e servidor de Jesus Cristo. por amor a los santos. Por amor não é santo, não. Pedro también dice lo mismo. Pedro, também. Diz a Pedro, siervo de Jesucristo. servidor de Jesus Cristo. Y en otras partes llaman a los líderes los consiervos. E outra caminho também. Es decir, compañeros de servicio. Companheiro de serviço. Dígale a su vecino, servir. Seu vizinho servir. Ahora, ¿qué es un siervo? O que é um servidor? ¿Cómo nosotros podemos descubrir a una persona que es un siervo de Dios? Nós descobrimos que é um servidor de Deus. En primer lugar, Na primeiro lugar,
Un siervo servidor. entiende que es una persona Esta comprende que un gente que no tiene derecho que no tiene derecho de controlar su propia vida, de controlar su vida. sino que es Dios quien controla su vida. O sea, Dios mismo está controlando su vida. Se lo voy a repetir. Un siervo entiende Repetimos, un servidor está que él no tiene derecho que no tiene derecho de controlar su vida, de controlar su vida, sino que Dios controla. sino Dios su vida. está controlar su vida. ¿Habrá siervo aquí en esta mañana? Tem servidor que não me hinta. ¿Habrá sierva de Dios acá en esta Lo tem mañana? servidor de Dios que não me hinta. Entonces lo primero empieza por allí. Pues esta começar em não. Tienes que dejar que Dios Eu tenho que Dios tome control de tu vida. toma controle de vida. Esto significa que no son tus gustos, Significa não está bom desejo não. no son tus placeres, O prazer não tampouco. sino la voluntad de Dios en mí. Se não é vontade de Deus, tempo. Someter tu voluntad a Dios. Pues somete a vontade a Deus. Cuando tú reconoces E agora vou reconhecer que es Dios quien tiene el control de tu vida, que Deus tem controle de vida. tiene que estar abierto. Vamos estar a abrir. Escuche bien, Escuche tiene aquí, que escuche estar aquí. completamente abierto Vamos estar completamente a abrir. a que en cualquier momento Para qualquer momento Dios interrumpa tus planes. Deus for interromper o plano. Eso es lo que a mucha gente no le gusta. E eu te gusta isso aqui. Porque nos gusta planificar y pensamos que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. Nós planificamos, está pensando nos planos mais melhor que são de Deus. Entonces en cualquier momento Dios puede interrumpir tus Pois, planes. tal como Deus for interromper o plano. ¿Me estás siguiendo? Nós andei. Los siervos verdaderos E verdadeiro servidor não. prestan atención Não está poner atenção a las necesidades espirituales na necessidade tão espiritual. más que las necesidades materiales. Mas é necessidade tão material. Su enfoque Pois não enfoque son las cosas tá espirituales. em questão espiritual. Los siervos verdaderos É verdadeiro servidor não. siempre van a ver necesidad Sempre não mira a necessidade não. donde otros no la ven. Caminha outro não está mira aí. No sé si me entienden. Sabe o que está compreendendo-me? Una persona que sirve O ende que está servir siempre va a mirar un área, sempre lo mira área. siempre va a haber un lugar Sempre lo mira lugar. en donde necesitan de su servicio, Caminha ende mister de seu serviço. aunque otra gente no lo esté mirando. Mas que outro não está mira aí. Pero como tiene corazón de siervo, Pero você não tem coração de servidor. siempre ve un espacio en donde puede ayudar, Sempre tem espaço que me não pode ajudar. en donde puede trabajar, Que não pode trabalhar. ve una oportunidad. Também uma oportunidade. Los siervos verdaderos Ser de verdade. son fieles a su ministerio, Não está fiel no ministério. a la autoridad con la cual trabajan. Na autoridade qual anda atrás. Junto com ele. Son fieles, E não está fiel. cumplen sus Não tareas, está cumprindo a tarefa. Não. cumplen con sus responsabilidades, Também na responsabilidade. mantienen sus promesas E não está mantendo promessa. Não. y ejecutan sus compromisos. E não está executando compromisso. Cuando se comprometen con algo, Ora, não comprometendo na escola. lo cumplen. Não está cumprindo isso aqui. Los siervos verdaderos E verdadeiro servo não. reconocen las distracciones en su vida. Não está com distração na vida. Están atentos Não está atento. para que nada lo Para distraiga, nada nos distrair não. para que nada lo aleje E ela não. de ellos cumplir humildemente Não vou cumprir humildemente con su com a responsabilidad. responsabilidade. Aquellos que son siervos verdaderos Estão com a servidão de verdade. y que Dios coloca en posición de autoridad, Deus está pondo em posição de autoridade. fundamentado en su servicio, É fundamental no serviço. son personas Não está gente não. que no hacen cosas al margen Não está se constando na margem de sus autoridades. de não autoridade não. ¿Qué significa esto, E pastor? que significa, pastor? Que todo lo que ellos hacen, Pues lo que não é assim. lo hacen bajo el conocimiento Não está aqui bom de conhecimento. de sus autoridades. E não autoridade não. La palabra al margen É a palavra na margem. significa hacerlo al lado, Significa assim aqui banda, pero sin que la autoridad lo sepa. sem que a autoridade sa esse aí. En algunos países Na algum país não.
hay unas calles que son calles principales. Tem algum kaya nang kaya ng principal. Y entonces como el tráfico es mucho, es muy fuerte, Motivo que tráfico tá hopi, al lado le hacen otra calle más pequeña. na banda da um kaya mais chiquito. Le dicen una marginal. Não bisa marginal. ¿Te has escuchado esa palabra? Você escuta a palavra aí? A esa calle le dicen una calle marginal. Tem kaya O sea, marginal. que vas en el mismo sentido, Pois você vai dar mesmo en la misma sentido, dirección, pero es más pequeña. pero está mais chiquito. Está allí para aligerar E tem para aliviar y para ayudar e também para ajudar en la situación. de situação que tem. Pero no es la calle principal. Pero não tem kaya principal. Está allí como una dependencia de esa calle. Pois está dando como uma dependência de kaya. No sé si me está captando. Você está captando-me? Entonces, la palabra al margen Pois a palavra na margem, significa algo que está al lado, pois significa algo que está na banda. que hace una función, hace un trabajo, Está em função ao trabalho. pero reconoce Pero está reconhecer assim que hay algo más grande, que tem algo que está mais grande. que hay una autoridad, Que tem uma autoridade. que hay una calle que es la Pois principal. que tem kaya que tem principal. No sé si me está Está captando. captando-me? Entonces, un siervo de Dios Pois servidor de Deus, no actúa então está actuar al margen de su autoridad na margem de sua autoridade, sin el consentimiento. 5 essa quizá. Por eso es que en nuestras iglesias Pois em nossa igreja não. nosotros tenemos que entender que todo lo que vamos a hacer, Nós temos que compreender que tudo o que nós estamos estoy hablando en términos espirituales, Então, pegando em termos espiritual, en su vida personal, de movida personal, usted puede hacer lo que usted quiera, eu faço o que eu quero. siempre y cuando Sempre no afecte ciertas cosas. afeta certa constante. Pero cuando se trata de cosas Pero espirituales, ahora também houve de constante usted espiritual. tiene que entender que usted tiene una Então, iglesia, começa a comunicar com uma que igreja, usted tiene eu líderes tenho líder não, con los cuales usted debe comunicar qual eu tenho que comunicar com cualquier otra actividad espiritual que usted esté haciendo. Pois qualquer outra atividade espiritual que eu estou fazendo. Tiene que comunicárselo. Eu tenho que comunicar isso aqui não. Y no estamos hablando de que pedir permiso o no pedir permiso. Não estou pegando de pedir permito, ou não pedir permito. Yo por lo menos no soy una persona que me afano mucho por eso. A mim também não está falando sobre o que sei. Pero por lo menos poner a la persona en Pelo menos conocimiento, eu tenho que começar aqui no a conhecimento los de gente. líderes en conocimiento Pois está conhecimento de líder não. de qué es lo que se está haciendo, E lo que está haciendo. con quién lo estamos haciendo, of por quem, qué. of the con. Señores, es lamentable. Está lamentável, Y senhor. voy a decir esto con toda propiedad. Me pensa que tu Y propriedade. espero que usted no se enoje. Me espero como não rabia. En todos los grupos cristianos, Dentro é grupo não cristiano. los únicos grupos É único que grupo hacen não. cosas al margen de su autoridad Quando se consta na marca da somos autoridade. nosotros los de línea pentecostal. Conosco também de linha pentecostal. Usted no va a encontrar nunca un bautista Nunca vou encontrar um bautista, de que haciendo un grupo de oración en su casa sin decírselo al pastor, assim, um grupo de oração em casa sem visita do pastor. o visitando otra iglesia sin decírselo al pastor, Ou visitar outra igreja sem o visita do irse a pastor. predicar sin decírselo al Ou vai pastor, predicar sem visita do pastor. o irse a cantar. Ou vai cantar. No, Não. no. Não está aí, não. Pero nosotros tenemos un Pero desorden nós temos desordem de marca mayor. de marca maior. Por eso yo he decidido Você ama decidir, que aún un predicador que yo invite mas hasta um perdedor como me invitar. tiene que decirme quién es su pastor y dónde se Ele congrega. sempre sabe quantos pastores onde está congregado. Porque hay muchos evangelistas Pastor de evangelista, não. que andan predicando por allí Anda cada predicar, truca y vida. no se congregan en una E iglesia. anda congregar nenhuma igreja. Cuando llegan de su gira y de sus actividades que Na fueron, guerra, na atividade, na se quedan en su casa y el pastor ni saben qué es lo que anda esa Anda quedando persona. em casa e o pastor sabe mesmo que está. Y yo he cometido ese fallo, E a minha cometer falho yo he aí. cometido ese error, Error, cometer. que un pastor me llama Um pastor te chama a mim. y me dice, pastor, me llegó tal persona Dice, aquí. pastor, tal ainda chega Usted comigo. tiene un día para invitarlo. Vou ter dia para Y invitar. yo, como ese pastor me está llamando, lo invito y lo dejo predicar. Você pastor te chama a mim, te invitei, ele quer Pero predicar. resulta que esa persona es desordenada. Quando resulta que a pessoa é desordenada. Yo sé que no van a decir mucho amén. Me sabe que eu vou pedir amém. Entonces tenemos un Pero desorden nós temos desordem. que ahora muchos líderes O ordem, o líder, estamos tratando de trabajar sobre nós eso. trata para trazer recostam aqui. Porque, señores, si para que esa oración Isso não é oração.
que Jesús hizo, Jesus ahasi ei. que se haga en la tierra tu voluntad como en el cielo, Kasi na tira voluntad mas kos kuna para que esa oración encuentre respuesta, oração pa contesta. tenemos que empezar por ser ordenados. Nós precisamos começar para estar ordenado. Porque en el cielo, Você vai deixá-lo. todo lo que se hace, Tudo lo que está guardado assim. todo lo que se ejecuta, Todo lo que te va a se ejecutar. hace bajo un orden. Está se balde ordo. Satanás intentó hacer un desorden Satanás trata mas desordo. y Dios lo arrojó E Deus sabe deu a la tierra. aqui no mundo. Y desde ese momento su trabajo E foi de momento isso ha sido crear desorden. Está para criar desordo. Porque él es un Está desordenado. desordenado. Escúcheme con atención lo que le estoy diciendo, por Escuchando favor. deixa lo por favor. Ahora, esa oración que hace A Jesús, oração que Jesus ahasi ei. de que en la tierra se haga la voluntad del Padre, Aqui no mundo assim é vontade de tata. en la misma forma que se hace en el cielo, Mas da mesma maneira você deixá-lo. no es el mundo que la va a cumplir. Não tá é mundo que vai cumprir sei. Esa oración no encuentra respuesta en el A mundo. oração da contesta de mundo. La iglesia de Jesucristo A igreja de Jesucristo es la que tiene que hacer aquí en la tierra aqui la no mundo. voluntad del Padre Es voluntad de como Tata. se hace en el cielo. Maneira de você deixá-lo. Ningún mundano la va a hacer. Ningún mundano não pode. Es usted y yo que tenemos que hacerla. Voy a ver me está sei. ¿Usted me está siguiendo? Está siguiendo-me? Yo no me imagino en el cielo ya después de esa experiencia que pasó con Satanás. Como é que está imenso deixá-lo, especialmente experiência que passou com Satanás. A ningún ángel diciéndole a otro ángel que tú sabes qué. A ángel te outro ángel, você aqui com? Vamos a hablar con 2 o 3 ángeles más. Vamos pegar 2, 3 ángeles mais. Y vámonos para la tierra. Vamos para o mundo. Y allí vamos E não está bem assim. a darle una escapadita allí del Padre. Vamos escapar de tata. Mire, aunque sea para un propósito bueno. Mas que também propósito bom. Vamos a reunirnos 3 y 4 y vamos a ir Vamos, allá 3, a la 4. tierra, vamos a ir a Curazao. Quando você vai em Corsol. Y vamos a entrar a la iglesia CCI y la vamos a poner a moverse y a bendecirla. Nós estamos na igreja CCI na Corsol. Vamos Sin orden del Padre. Sem ordem de tata. Mire, Cuidado. eso no va. E como se não está funcionando. No se puede. Não por. Hay líneas establecidas. Tem linha estabelecer. Señores, y si hay algo que nosotros tenemos que E se aprender, tem algo que nós temos que compreender. es orden. Tá ordem. Es orden. Esse é ordem. Nosotros somos tan E especiales nossa sina especial, que a veces confundimos tu tem medo de confundir hasta el Espíritu Santo con el desorden. hasta o Espírito Santo com o desordem. A veces, Y diría, en las moviciones y en las manifestaciones del Espíritu De emoção Santo, e de manifestação do Espírito Santo, que son reales, que está real, porque el Espíritu Santo se mueve, porque o Espírito Santo la move. presencia de Dios toca. E a presença de Deus também chega conosco. Yo creo firmemente en E eso. me declara firmemente desse aí. Yo soy de la doctrina de que Dios hace milagros, hace señales. Yo creo eso. Me declara desse aí. Deus está Lo ensinando practico y lo milagre. enseño. Eso es así. Vai outra ciência aí, da sina. Pero ¿sabe qué? Que hay mucha gente Nós aqui com o roupa e rende. que cuando hay una movilización del Espíritu Santo, Quando tem manifestação do Espírito Santo, aprovechan su carnalidad para moverse también. não está aproveitando a carnalidade para não mover. Sí. Qué silencio. Um silêncio. Claro, no estoy diciendo que ahora usted, Não estava com bo. que cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, que usted se quede como un palo. Não tem uma manifestação do Espírito Santo, não tem que Usted para no, abrir no, palo. usted tiene que abrirse, Não, mas tem que abrir uma vez. abrir su corazón y su mente y adorar Um momento e adorar. y dejar que Dios le toque. E lá que Deus tocava. Pero he visto personas, no en esta iglesia, en otros Ah, lugares. mira aí, não na igreja aqui, para outro lugar. No, en serio, en serio. Está sério isso aqui, sim. No, no en esta iglesia, Não no na igreja. en serio. Pero en está serio. sério me estão piando. Ay, como que no me creen. Ai, não, você não quer. En otros lugares, Outro lugar, né? que tú ves que sus bailes, su danza, tú ves que son cosas carnales. Quando mira que não baile, não dança, não costan Y carnal. tú sientes en tu espíritu, uno no es nadie para juzgar, Nós não temos para buscar. pero el espíritu da testimonio al espíritu. Por Espírito Eso dice la Biblia. A Bíblia diz assim claramente. Entonces, tenemos que entender estos principios y estas Nós cosas. precisamos como de princípio, não é? Costan aqui. ¿Ustedes están conmigo? Bastante aí. Entonces, no hacen cosas al margen, Não está de costan na margem. sino bajo el conocimiento de sus
autoridades. About the conocimiento ng autoridad ng. Desde que una persona For the ora gente, comienza a hacer cosas kung sa sikos ng. y no se la quiere decir al pastor, hay algo raro. No, que bisa pastor ting constrain ng. Usted tiene que examinarse. Boto ko examina mo mes. ¿Por qué yo no quiero que los pastores o que mi líder, Kung pastor ng Sepa esto. Ang say ko sige. qué me motiva a ocultárselo? Kiko ta motivay ang esconde sa ¿Qué me ipanang. motiva a no querer decírselo? Pa minobisa na sa akin. Porque eso no es sano. Kasi say no ta sano. ¿Podemos decir amén todavía? Nos bisamente ida. Porque eso no es sano. Nos say no ta sano. Señores, yo tengo un apóstol, Kaya miti un apostol. que es el apóstol Israel, ustedes lo Sa conocen. apostol Israel was ang conocer. Y hay la mayoría de las cosas relevantes. Y mayoría de cosas tan relevante. Yo lo consulto con él. Vita consultanan con él. Lo consulto. Vita consultanan ¿Qué tú con él. crees de esto? ¿Qué te quieres sa akin? Ahora nosotros, por ejemplo, queremos hacer una renovación de algunas cosas. Awa que nos kasi renovación de algún cosa nang. Y estamos consultando cómo lo vamos a hacer. Nos está consultando con otro con nos pase sa akin. Porque es importante. Pues esa idea importante. Hay otras cosas que son menos relevantes. Sí, otra cosa cuando menos Que son relevante. cosas sencillas que quizás no hay que consultarlas porque no afectan nada. Es tan fácil, no nos pese consultar, pues, no afecta nada. Pero siempre hay que consultar. Pero siempre nos No pese se pueden hacer consultar. cosas al margen de la autoridad Nos pase cosas tan margen de autoridad. porque eso acarrea problemas. Pues se queda 13 problema. ¿Están conmigo? Santei, Diga conmigo, servir. dice como servir. Dígale a su vecino, hay que saber servir. Dice vos nos pese sa con pa servir. Hay que hacerlo con entendimiento. Y así sa con Hay que entendimiento. hacerlo con sabiduría. También con sabiduría. Hay que hacerlo de acuerdo a la palabra. Y de acuerdo con la palabra. Nunca olvide eso, de acuerdo a lo que dice la palabra de No Dios. olvides que nunca, de acuerdo a lo que la palabra de Dios te pisa. Amén. Ok. Ajá, los siervos son fieles, no viven al margen, ya lo dije. Nos pisa cada vez que durante Por último, los siervos del Señor Y último, el servidor del Señor. sirven al Señor Esa que anda sirve Señor. a través de sus ministerios y de sus Por medio iglesias del ministerio en la iglesia nan. con regocijo. Cu regocijo. Dios ama Dios te estima. y Y bendice te bendice. y prospera También te la prospera. gente que sirve con regocijo. Eran que te sirve con regocijo. Porque el regocijo es la muestra Ese regocijo te muestra. de que usted lo está haciendo de corazón. A vos haces aquí de corazón. Que usted lo está haciendo Y voluntariamente. vos haces aquí también Que voluntariamente. usted no lo está haciendo porque lo están obligando a hacerlo. Vos te estás obligando por pasar. Mire, yo entiendo perfectamente. A mí te comprende perfectamente. Y ahí yo tengo mucho Y problema. aquí también tengo mi problema. Me voy a confesar en esto. Y te confesamos en esa aquí. ¿Me confieso, Vianney? ¿Vos confesar? A mí no me gusta obligar a la gente a hacer nada. A mí no te gusta obligar a gente a hacer nada. Yo puedo mandar a una gente. Y pues manda a algún Yo gente. puedo decirle a una gente, pisa a una puedo gente. proponerle algo a una Me gente, puedo proponer algún pero a cosa. mí no me gusta obligar a la gente a hacer Pero a mí te gusta obligar a lo gente a hacer que cosas. ellos no quieren. Lo que dan no que. ¿Y por qué digo que tengo problema ahí? ¿Y cómo se mete un problema aquí? Dan? Porque lamentablemente yo he descubierto Pues, lamentablemente me descubrí que hay personas que te gente dan. que si tú no lo obligas no hacen nada. Si vos no obligaran, no te hace nada. Dígale a su vecino, eso no es aquí, eso es en otro sitio. Sí, pues está aquí en otro camino. Dan. Hay personas que si tú no lo obligas Y tienen, si vos no obligaran, no hacen nada. no te hace nada. Es como hay muchachos en la casa, como Mira, hay niños en la casa, Mira, hay mucho nanguda en casa. que saben lo que hay que hacer, Dan sa bombo lo que me sobró así. saben que ellos tienen que hacerlo, Dan sac non tinko así. pero hasta que papá o mamá no lo manda, no lo Pero no hacen. te ahora mamá que te manda, no te así. Tienen ese cuarto sucio, Dan tiran camber sushi. con un olor a tenis, Uno da cats. un olor a queso y de todo tipo de... Uno de dos tipos de quechi. Y saben que tienen que limpiar la Y habitación, dan sa bombo que limpian camber.
Pero hasta que el papá no lo manda, Pero ora kung ang o la tata mamá man no lang, lo manda, ang mama manda lang, y no mandarlo una vez, naman ang un beso, a veces hasta 3 y 4 veces, 3 pa 4 biya. y no doy 3 y 4 veces. No 3 y 4 biya. A veces tiene que mandarlo con autoridad y decirle, o lo haces o te voy a dar 2 palos. Entonces ahí se paran. Op die autoridad, si mo na sila damo 2 palos. Pero yung mandalanda. Pero saben que tienen que Pero hacerlo. nang sak no antigua siye. Entonces nos acostumbramos a ese sistema Pues nos acostumbra que sistema aquí. de que si no nos dan palo, Si no danos un palo. de que si no nos hablan si no duro, papel duro con nos, no hacemos nada. no sotahasi nada. Dile a tu vecino, suelte ese sistema. Isso me los mes for sistema ei. A Dios le encanta la gente laboriosa. Dios te gusta nang La gente que lo hace con regocijo, Tú te haces con regocijo. que lo hace con prontitud, Tú estás el lie. porque sabe que tiene que hacerlo, Eso nang sak, porque quiere servir a Dios, Eso nang que sirve porque Dios. ama a Dios, Nanta estima Dios. porque ama a Dios. Nanta estima Dios. Yo quiero que algunos jóvenes entiendan, Mi que para algún joven ang comprende. sí, jóvenes, Joven ang. aunque todos lo vamos a entender, pero los jóvenes Mas los especialmente, turta comprende, especialmente joven ang. que la mayor muestra de amor que tú le das a tus Ang padres nuestra de amor más grande como tu mayor na. no son los abrazos, No ta ebrasa ng kwado na. es hacer y cumplir con lo que tú tienes que cumplir. No ha así cumplir lo que botín. Cuando ellos ven eso en ti, Por mira sa kitin ellos saben que tú lo amas, reconoce saben mo que tú estima los na. respetas. Ik bota respetaran. Es así. Así na ta. Entonces tú no puedes estarme todo el tiempo abrazando y abrazando Entonces bota interdita y abrazando. no haciendo lo que tienes que hacer. Y botas lo que botín así. Jesús dice, ¿por qué me llama Señor, Señor Jesús dice, ¿cómo te llama mi y Señor, no guarda Señor? mi mandamiento? Y no te guarda mi mandamento ng. Aleluya. Estamos acá. No stay. No, tenemos que estar claros en eso. Y entonces está bon claro esa aquí. El Salmo 100, verso 2 dice, Salmo 100, versículo 2 tabisa. sirvan al Señor con regocijo, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cántico de júbilo. Y comienza a hablar ahí. Dice, lo que sirven al Señor, Están cuta sirve, Señor. háganlo de esa manera, háganlo de esa Así, forma, aquella manera y forma para que aquí. Dios los utilice, Para Dios por usar que Dios le dé encomienda más y que grande, nos encomienda más grande agenda. para que Dios lo posicione en autoridad. Posicionamos ante autoridad. Usted no sabe, hoy usted está aquí sentado, No sabe, hoy está hoy sentado usted está aquí, aquí sirviendo, ahí está sirviendo. pero usted no sabe mañana a dónde Dios lo va a llevar. Por mo sa maya una Dios, tabay babo. Usted no sabe, yo no sé Abo no tampoco. sa, yamin tampoco no sa. Amén. Entonces la autoridad Pues autoridad, se sustenta tawaro sostener, en el servicio. ten el servicio. ¿Quiere usted que Dios en algún momento Porque pa Señor, en dado momento, lo posicione en un lugar? es posicionado en un lugar. Que Dios lo bendiga con una función espiritual Invencionado mayor. con una función espiritual más grande. Si usted quiere eso, tiene que Y si empezar porque sirviendo. botín comienza a servir. Jesús dijo, con esto finalizo, Termina que sa Jesús avisa. si en lo poco, Si tiene cosas tan chiquito, tiki, aleluya, si en lo si poco tiene cosas tan chiquito, eres no fiel, está fiel, entonces sobre mucho y ahora arriba más tanto, te voy a poner. lo me ponebo. Lo que Jesús está hablando allí Lo es que Jesús está para pequinanta, que el proceso el proceso es de menos a más. está de menos para más. Empezamos por cosas No pequeñas está comenzando con cosas tan chiquito y Dios nos llevará a cosas grandes. y Dios tiene unas cosas tan grandes. Dígale a su vecino, Dios me va a llevar Eso me decía, Dios lo iba a mí, a cosas grandes. una cosa tan grande. Dígaselo con autoridad, por favor. Dice con autoridad, dice con autoridad, Dígale, por favor. Dios me va a llevar Dios te iba a mí, a cosas cosas grandes. tan grandes. Aleluya, cosas grandes. Cosas tan grandes. Cosas Cosas poderosas. tan poderosas. Niveles de altura. Nivel de altura. Allí Dios nos va a llevar. Dios me iba a dos. Mi hermano, allí Dios te va a llevar. Dios le iba a Rumán.
Aleluya. Así que no te canses de servir. Questo cansa di servire. Hay algunos que te van a mirar mal. Tienen que lo hago con mal cara. Hay algunos que te van a decir cosas, te van a criticar. Io mi criticavo, mi stavo costando. Pero no dejes de servir. Non stop di servire. No dejes de servir. Non stop di servire. Sirve, sirve, Sì, sirve. sirvi, sì che sirvi. Que Dios te va a bendecir. Dios lo bendice. Póngase de pie, por favor. Agostante para, por favor.